La delgada línea trato de mantenerla, diferenciar en qué momento es mi papá y en qué momento estoy hablando el diputado con el presidente de la República. Hay muchos temas interesantes que podemos hablar con el diputado que nos visita hoy en el podcast de Globovisión. Podemos hablar de economía, podemos hablar de música e incluso podemos hablar también de las hijas, porque tenemos una coincidencia allí con las niñas. Bienvenido el diputado Nicolás Maduro Guerra, nada más y nada menos el hijo del presidente de la República. Gracias por aceptar esta invitación, diputado. Gracias, Bernardo. Gracias por esta invitación a Globovisión, este podcast que ha dado de qué hablar últimamente, ¿no? Podcast entretenido, exitoso, y es un honor estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Conocer un poco más esa faceta del diputado como humano. Vamos a empezar por allí, diputado. Veía en estos días en las redes sociales, por ejemplo, bastante movimiento en el país de lo que es ya la campaña electoral o esa visión a las elecciones del 28 de julio. Veía el primer mandatario recorriendo la nación y me preguntaba cómo hace la familia, el hijo del presidente, para compartir esas labores políticas con la labor también familiar, la labor de padre e hijo. ¿Qué tan complicado puede ser y ahora mismo en un año electoral? No, siempre hay tiempo para todo, Bernardo. Cuando uno se planifica, uno sale, va a la oficina, está pendiente de las ocupaciones, las tareas. Ahora también digitalmente, porque tú estás trabajando casi 24 horas por el teléfono. Tú con el teléfono llamas, estás conectado con otros países, te conectas a la gente que está trabajando contigo, le das instrucciones, mandas cartas, firmas digitalmente. Entonces, siempre hay tiempo. Tú llegas, si te planificas, llegas en la mañana a la oficina, vas, buscas a las hijas, almuerzas, puedes a veces cenar con ellas también. Siempre hay tiempo. Para la familia siempre hay tiempo. Yo siempre tengo tiempo para una reunión con mi papá de trabajo, pero también para un café, para un té, para conversar de la vida, para conversar de la situación. Indudablemente en una familia de políticos, el tema es la política. Correcto. Pero siempre hablamos series, qué está viendo, las películas, cómo se siente. Bueno, Sí. de hecho, siempre vemos al mandatario hacer referencias a series, a películas y casualmente ahora lo comenta. ¿Qué género particularmente les gusta? Por ejemplo, compartir como padre e hijo, confluyen en un género específico. A él le gusta el realismo, las cosas, las biografías, la historia. A mí me gusta full también. Yo vi en estos días La Diplomática. Él es fanático de las series turcas. Okay. Y ha visto el Ertugrul, vio la de Suleimán, de verdad, y me la ha recomendado 10.000 veces. Yo la tengo que ver en algún momento porque él dice que es una clase de política. Okay. A mí me gusta todos los géneros. Estos días vi El Oso también, en Star Plus, es burda de buena. Vi Bolívar, por supuesto, y hay que verla, juro. Pablo Escobar, yo me negaba a verla. ¿Por qué? Porque no me gustan las narcoseries. Creo que hacen apología y exaltan, pero está muy bien hecha. Y bueno, esa cosa por el estilo es lo que uno más o menos se entretiene cuando tiene algún tipo de tiempo libre. El presidente Maduro, como papá y como mandatario, porque veía también, creo que esta misma semana en Maduro Más, que compartía su experiencia de haber viajado a China, que ya vamos a hablar un poco de eso, y veía esa conversación entre padre e hijo, pero que era realmente entre el presidente de la República y un diputado que fue hasta China a viajar. Correcto. Esa delgada línea. ¿Cómo se maneja la situación? ¿Cómo es más estricto el presidente de la República? ¿Cuando le toca hablarle a su hijo como mandatario o cuando le toca hablarle a su hijo como hijo? Las dos cosas. ¿Cuándo Sí. lo regaña más? ¿O no lo regaña? No, sí llama la atención, orienta. Parte de un papá, mi hija mayor tiene 18, yo más o menos entiendo algunas cosas ya, de ser papá de un adulto, de una persona que está hacia la adultez. Siempre va a ser papá, siempre va a orientar, siempre va a enseñar, siempre va a haber un consejo. En los espacios públicos yo trato de mostrar mayor respeto, porque a mayor confianza, mayor respeto. Y la confianza que él y yo tenemos, él es mi papá, nada más y nada menos que confianza, que más confianza que esa. Y yo en los espacios públicos, cuando estamos en una situación, él es el señor presidente. Y así lo trato, y así lo siento, y así le doy. O sea, él en ese momento no es mi papá. Él es el presidente electo por los venezolanos para gobernar este país.
Ya de ahí para atrás yo no voy a llegar a la casa y decir, señor presidente, le doy parte, ¿te imaginas? No, 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 ridículo pues. Sí. No, ahí papá, bendición, ¿cómo estás? Siéntate, un café, tal, un malojillo, le gusta mucho el malojillo. Sí, ahí uno es diferente, pues. Pero a la delgada línea trato de mantenerla, diferenciar en qué momento es mi papá y en qué momento estoy hablando el diputado con el presidente de la República. Como papá, ¿cuál es el consejo más importante que le ha dado el presidente de la República? Y como político, ¿cuál es el consejo más importante? Más que consejo como papá, él me enseñó a estar. Yo creo, o sea, lo digo creo porque uno siempre, bueno, es humano y puede cometer errores, pero yo he estado presente en la vida de mis hijas. Y él me dio ese ejemplo. A pesar de ser diputado, a pesar de la revolución, a pesar de las tareas políticas, siempre, siempre presente. Y como político, bueno, aprender de la gente, nunca desconectarnos de las raíces, de dónde venimos, qué nos hizo estar aquí hoy. No qué nos hizo como ego, sino qué proceso hizo que nosotros tengamos esta responsabilidad hoy. La prudencia, la honestidad, valores, pues, valores fundamentales que no solo son de políticos, son de papá, porque ahí se entremezclan las funciones. Cuando él me orienta a mí, él me orienta como jefe político, pero también me orienta como padre. Mencionaba usted la palabra raíces y justamente yo estaba revisando en las redes sociales un video, pero había una foto que me llamó la atención donde salía con el presidente de la República en el valle. Recuerdo que había un metrobús de fondo, probablemente ya usted esté recordando cuál sea esa foto exactamente. Y vámonos a ese punto del valle, aquí en Caracas, donde asumo que vivió su Es infancia. así. Ha pasado ya un tiempo de esa infancia. ¿Cómo va la infancia ahora? Pero además, cómo fue su infancia? ¿Se imaginó en algún momento tener que asumir esta responsabilidad frente al país? No, no, nunca lo imaginamos. La infancia fue feliz, fue plena. Yo tuve una infancia amorosa de mi papá, de mi mamá, de mi familia. Y siempre somos un grupo pequeño, pero muy amoroso, muy cohesionado. Y nosotros, mi papá, mis tías, vienen de una clase media trabajadora. Una clase media trabajadora, donde mi abuelo, que salió de Tocó, pero donde estaba mi papá esta semana, en Ujú. Falcón, en la casa de mi abuelo. Mi abuelo Nicolás salió de allá, bueno, muy pobre. Mi abuelo Nicolás, hubo días, yo no conocía a mi abuelo, él murió en el 89, yo nací en el 90. Pero me cuentan que él de niño, había días que él se comía un dedo de manteca de cochino con una arepa y se iba caminando 2, 3 horas hasta su colegio. Ahí tuvo la oportunidad de algún familiar y lo sacó a Colombia, donde estudió bachillerato y se graduó de economista. Mi abuelo Nicolás era economista. Ujú. Y se vino a Caracas, militante de Acción Democrática, luego del MEP. Pudo comprar una casa con un crédito del Banco Latino, donde él trabajó muchos años. Y la fue pagando poco a poco. Un apartamento, yo diría, del tamaño de este estudio. Y ahí se criaron mi papá, mis 3 tías, mi abuela y mi abuelo. Y pudo sacar el hogar adelante. Mi tía mayor es médico, mi segunda tía es odontólogo, mi tercera tía es administrador y mi papá es político. Trabajador toda la vida, todos trabajadores, todos bastante laborables. Y ahí pues, en ese hogar humilde, sencillo, de trabajadores de clase media, crecimos. Crecí yo, creció él. Y nuestra imaginación era sacar el país adelante, trabajar, sacar a la familia adelante. Y mi papá empezó, imbuido por mi abuelo, a hacer política, a creer en un proyecto social, a ver la desigualdad tan grande que había en el país, los niveles de dinero que entraban a Venezuela y no se correspondía con la realidad social del país. Y bueno, empezamos a crear conciencia y luego llegó Chávez. Y al llegar Chávez nos entregamos a este proyecto. Pero vamos a volver los recuerdos al Valle, a Ajá, Caracas. correcto. ¿Qué jugaba? ¿Qué jugaba? ¿Qué le apasionaba hacer por esa época en la que aún la política no estaba al 100% en Claro. usted, que ahora mismo pues tiene un cargo político y ocupaciones dentro del país? Pero en esa época, ¿cómo se vivía la infancia en el Valle? Hace, ¿qué? ¿20 años atrás? Sí, 25 años. 25 años. Bueno, sabes que yo soy músico. Ujú. Yo soy del sistema de orquesta. Pero también mi papá me metió en béisbol, en la UCB, porque él jugó béisbol. Pero yo tuve 4 años y era malísimo.
Malo, malo, malo. Y íbamos a jugar al Parque del Este. Yo agarraba el bate mal y él me decía, cónchale, pero agarra el bate bien. Y yo, pero lo estoy agarrando bien. Y casi me ponía a llorar. Y él me lanzaba la pelota y yo no la agarraba. Y él, pero agarra el guante. Y no me gustaba el béisbol. Bueno, para jugarlo, me gusta el béisbol. Soy de los Leones del Caracas. Siempre voy al estadio a ver el béisbol cuando hay temporada. Estamos pendientes de los lanzadores, de los pitchers. Conocemos un poco, pero yo a jugarlo no. Yo me escapaba del béisbol para ir a la orquesta. Me gustaba mi música, me gusta, amo la música. Lo que pasa es que a veces la dinámica nos ha hecho abandonarlo un poco. Debo retomarlo. Y eso era, pues mi papá me llevó al núcleo de la Rinconada. Ahí donde está la escuela Fe y Alegría. Y él se sentaba en las escaleras con Cilia, me acuerdo, empezando el Concilia, a esperarme. 2, 3, 4 de la tarde, 5, 6. Me llevaba en un jeep. Mi papá tenía un jeep. Un jeep que compró con el sueldo de Metrobús, y con ese Gino, eso hicimos de todo, eso fuimos a Maracaibo, eso fuimos a todo el país. Y ahí él me influyó la cultura. Y al final me dijo, no, quédate con la música. Él entendió que lo mío no era el béisbol, sino la música, y nos metimos en la música. Acaba de mencionar además a la primera dama de la República, a Cilia Flores, y acaba de decir usted un recuerdo de cuando, lo ha dicho usted textualmente, cuando comenzó la relación del presidente con la primera dama. ¿Cómo es la relación desde entonces? ¿Qué recuerdos bonitos, ejemplares quizás puede tener usted de la primera dama Cilia Flores para su vida personal? Bueno, Cilia es una mujer estudiosa, estudiada, preparadísima, abogada, casi summa cum laude. Ella se sentaba adelante. Yo estoy estudiando Derecho en este momento. Y ella en la Santa María, me cuentan, se sentaba en primera fila a estudiar. Y hay un profesor, un ancianito que todavía da clases, que se acuerda de ella. Y ella iba y estudiaba y sacaba 20, 20, 20, 20. Y luego se graduó de penalista y fundó su bufete y estuvo 20 años defendiendo. Y siempre con justicia. Recuerdo que llegaban clientes, yo de niño, pues que ella contaba, llegaban clientes a su despacho y era gente humilde. Y le decían, defiéndeme, doctora. Y ella veía el caso y era gente humilde. Y cuando veía que no tenían defensa, decía, no, yo no te voy a quitar el dinero. Busca un defensor público y busquen los beneficios. Pues no, pero este caso no, ya está condenado, pues ya no hay defensa. Ella siempre tuvo esa vena social. Y bueno, cuando le llegó el caso de Chávez a Cilia, empezó a perder casos en tribunales, casualmente. Eso no lo sabe casi nadie. Y ella era una buena abogada, es una tremenda abogada. Sabe mucho jurismo, sabe de jurisprudencia, sabe de términos jurídicos precisos. Ella me ha ayudado en este momento varias veces en la carrera que estamos estudiando. Y es una gran mujer, gran madre en la vida. Y si hablamos de la primera dama Cilia Flores y hablamos de la figura materna, queremos también hablar un poco de su figura materna, de la mamá, ¿qué nos ha dejado? Bueno, mi mamá trabajadora, 35 años de servicio en la Asamblea Nacional. Wow. 35 años de secretaria. Fue secretaria de comisiones, fue secretaria normal. Ella me ayuda con las leyes en este momento. Mi mamá me ayuda porque ella tiene técnica legislativa, con 35 años de experiencia redactando leyes que no sabrá mi mamá de redactar, y me ha ayudado muchísimo. Ella es corredactora de la Ley de Zonas Económicas Especiales, ella es corredactora de la Ley de Emprendimiento que hemos presentado a la Asamblea Nacional, y nos está ayudando en este momento con el paquete de leyes, con el programa de leyes que estamos proponiéndole al presidente para el nuevo periodo presidencial. Me está ayudando, bueno, a meterle la técnica legislativa, porque redactar leyes no es escribir un libro, es escribir jurisprudencia, es escribir artículos, y ella no sabe mucho de eso, y bueno, es mi madre, pues, siempre ha estado presente también. Seguimos hablando de la familia de diputados, y hace poco usted nos comentaba sobre que uno cuando empieza a ser papá, a pesar de que mis hijas, por ejemplo, están bastante pequeñas, me decía que su hija mayor tiene 18 años ya. Sí, mi hija yo fui papá adolescente. Ah, bueno. Mi hija mayor tiene 6 años, casi 6 años. Y ciertamente creo que uno empieza a entender mejor a los papás cuando empieza a ser papá. Sí. ¿Cómo es la relación con las 6 hijas que tiene? Además, una, me comentaba, nació hace apenas 2 meses. Sí. Todas hembras, Todas algo hembras. con lo que coincidimos. Yo tengo 3 hembras. Usted tiene Me faltan 6 3. Sí, me faltan 3 para alcanzarlo. Pero, ¿qué nos dejan también las hijas? Además, una vez me dijo una persona que quien tiene hijas hembras nunca va a estar solo, porque ellas siempre van a acompañar al papá. Y es una frase que nunca olvido. ¿Qué piensa? Fíjate que los chinos
Y los árabes dicen lo mismo sobre las niñas. Ujú. Es el mayor tesoro que puede tener un hombre. O sea, yo les digo a ellos, entonces soy millonario, porque estoy lleno de tesoro. No, las niñas es lo máximo, verlas crecer, verlas surgir y son el motor, son la razón de estar, la razón de ser, la razón de vivir, la razón de luchar, de dejarles un mundo mejor y de dejarles valores. Mujeres, y esto va a sonar como un eslogan, mujeres empoderadas, mujeres que busquen su futuro, que dependan de ellas mismas, pero que sepan que tienen unas raíces aquí en Venezuela, que esta es su patria, que este es su país. Quiero formar unas niñas y unas mujeres que sirvan a su país desde lo que ellas quieran hacer, desde lo que les sirva a la familia, como ellas, como individuos, pero también que sepan que si tienen que insertar a una sociedad para ser productivas en el país. Justamente ahora mismo el debate político en Venezuela no se detiene jamás, ni en año electoral, ni que no estemos en año Es electoral. así. ¿Cómo es la comunicación con las hijas, a pesar de que todavía pues, están en esa fase de crecimiento, podríamos decir? Pero, porque ahorita tenemos el teléfono y nos conectamos a las redes sociales y podemos ver que escriben cualquier cantidad de cosas, buenas, malas, lo que sea. ¿Cómo hacemos entender a nuestras hijas que en las redes sociales, que la tecnología es buena, que también tiene cosas malas y que escogemos para que nos sane y que escogemos para que no nos intoxique? Primero, los valores que tú le inculcas, con una sólida base moral, con una sólida base de valores, que ellas sepan o tengan la intuición y uno se las orienta, pero con la intuición de lo que está bien y lo que está mal, uno pone esa base y luego va cimentando con las columnas, con las explicaciones. Por ejemplo, ellas ven que al abuelo le pueden decir algo y me preguntan, papá, ¿por qué al abuelo le dicen esto? Digo, bueno, porque hay gente que quiere al abuelo y gente que no la quiere. Todo en la vida, además, es así. Tú estás en un sitio, tú trabajas en un sitio, y voy a poner un ejemplo, aquí en Globovisión, pues, por ejemplo, y habrá gente que te cae bien y habrá gente que no te cae bien, y habrá gente a la que tú le caes bien y habrá gente que tú no le caes bien. Y yo les digo eso, hija, en el colegio hay niños con los que tú tienes mejor relación, ¿verdad? Sí. Y hay niños con los que a veces te da fastidio jugar, ¿verdad? Ay, sí, son fastidiosos. Bueno, ahí está. Entonces uno va llevando eso, pues uno va llevando y que ellos entiendan que lo que nosotros hacemos lo hacemos por el corazón, con profundos valores, con profunda honestidad y que a nosotros nos mueve ese sentimiento de que viendo a las niñas que yo tengo, veo a todos los niños de Venezuela y que esos niños tengan un futuro asegurado de prosperidad, de paz, de riqueza, de productividad y que tengan oportunidad de salir adelante. Mis niñas están muy pequeñas todavía, pero aún así bromean con uno y le dicen, oye, cuando crezcan, ¿cómo vamos a manejar esos celos? ¿Cómo va manejando los celos, diputado, con las hijas? ¿Yo? ¿Con Sí. ellas o ellas conmigo? Ah, bueno, ellas con usted y usted con ellas. ¿Cómo lo manejan? Bueno, ellas conmigo, más o menos, son fuertes y yo con ellas no. Ok. No, la mayor ya tiene un novio, Ujú. tiene 18. Sí. Y no. Tienen que hacer su vida. Son seres humanos que uno trae al mundo que siempre va a ser su padre, siempre va a orientar, siempre va a estar ahí para apoyar, para acompañar. Pero son seres humanos que van a crecer como tú, como yo, como nosotros, que a los 18 nos enamoramos, que a cierta edad nos casamos, que quisimos formar una familia o no quisimos formar una familia. Por ejemplo, esta generación, muchas amigos de mi hija mayor dicen que no quieren tener hijos. Ujú. Es parte de la nueva, no vi mucho, o sea, una gran cantidad de muchachos dicen, yo no voy a tener hijos. Es parte de la nueva generación millennial que viene creciendo. En la familia también, diputado, se cultiva, además de los valores, la fe. Usted ha estado muy involucrado con la iglesia, con todas las iglesias del país. Entiendo que usted se identifica con todo el que sea cristiano, con todo el que cree en Cristo, en Dios, pero tiene una crianza católica especialmente. Hace poco el Papa Francisco nos daba un regalo, por lo menos de palabra al embajador, y le decía, cuando le entregaban la imagen del doctor José Hernández, lo vamos a canonizar. Qué Amén. bonito. Sí, vale. Yo crecí en un hogar cristiano, católico. Mi abuela Teresa me crió hasta los 4 años, me llevaba a misa todos los días. Ella me compró las Biblias de niño, que todavía tengo por ahí algunas. Yo le compraba a las niñas las Biblias de niño, pues. Compro media docena de libros de Biblias de niño. Entonces, sí, la fe de un Dios creador, de un Dios que nos mueve, que nos guía,
Esa fe es muy importante para cualquier ser humano. Un ser humano sin fe es un ser humano vacío, es un ser humano sin ancla, sin valores. Nosotros venimos de un hogar de fe, en un hogar católico. Bueno, creemos en los santos, creemos en las vírgenes, yo, pero nos hemos involucrado a este mundo cristiano. Hemos visto que Dios, aunque hay un solo Dios, hay múltiples formas de alabarlo. No solo aquí, en Venezuela, por ejemplo, cristianos, católicos, X, pero yo vengo de China y yo sé que me estoy adelantando un poco, pero en China tienen varios dioses. Los musulmanes tienen Alá y al final es Dios, es la energía, es Dios lo que nos mueve. Yo creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo están esas noticias sobre el beato José Gregorio Hernández? Bueno, tal vez usted las maneja mejor que yo. Bueno, yo hablé con el embajador apenas Ajá. salió de la audiencia con el Papa, que le recibió las cartas credenciales, y fue muy positivo. Hay mecanismos, estamos avanzando y el Papa tiene la voluntad. Fue muy hermoso. El Papa le mandó un video al presidente Nicolás Maduro. Yo fui el que se lo envió al presidente y pidió que oráramos por él. A mí me conmovió mucho, te lo digo y me conmuevo. Dijo, oren por mí para que esté bien y yo oro por ustedes. Entonces, aquí yo le pido al pueblo de Venezuela, oremos por Francisco. No solo el Papa Francisco, nosotros los católicos, sino oremos por Francisco, el ser humano que tiene una gran responsabilidad al frente de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Le pidió a nuestros hermanos cristianos, oren también por el Papa, tal vez no como Papa, sino como ser humano con una gran responsabilidad. Ahora, diputado, estamos en pleno año electoral, las elecciones. ¿Cómo se vive ya desde el nivel político las elecciones en el país? ¿Cómo lo vive el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gobierno nacional? Hay varios candidatos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, cada uno tiene su propuesta. El presidente ha estado haciendo sus recorridos por el país. La parte económica, quizás, que además usted la maneja muy bien porque es economista, es uno de los asuntos que puede que le importe más al pueblo venezolano. ¿Cómo ve esta campaña electoral y cómo ve el escenario el 29 de julio? Después de la elección. Después, claro. Primero iba a hacer un acto de magia. Ajá. ¡Pam! Acaba de aparecer café y agua en la mesa. Ok, ¿Vieron? cierto. Acto de Cierto. magia, ¿vieron? ¿Ah? Es verdad. Acto de magia automático. Mira, las elecciones son un tema trascendental en la historia de Venezuela. A la gente le encanta votar. Sí. Le encanta, y por presidente, muchachos, desde el año 60, de los años 40, que se votó el primer presidente, totalmente todo el pueblo venezolano. Creo que se está preparando un escenario de profunda paz democrática. La gente quiere votar, quiere escoger a su presidente. Nosotros estamos seguros, más no confiados, estamos seguros de la victoria que estamos construyendo desde hace mucho tiempo. Estamos seguros de la fuerza que nos respalda. Y el Partido Socialista se está preparando. Hemos tenido reuniones, el presidente del partido, Diosdado Cabello, vicepresidente del partido. Nos hemos reunido y cada rato preparándonos, recorriendo el país, afinando nuestra gente, chequeando dónde estamos bien, dónde estamos más o menos, apretando donde haya que apretar. El presidente aprieta aquí, aprieta allá, ve los números, trabaja, está pendiente de la política, de las relaciones internacionales, de la economía y de las elecciones. Presidente que no ha habido precedente del ataque que se le ha hecho a Nicolás Maduro en la presidencia de la República, de todas las sanciones. Mire, todas las sanciones que nos han hecho, de recibir 50.000 millones de dólares al año, pasamos a recibir 700. Y mantuvo un Estado con escasez, con problemas, con problemas en los hospitales, con problemas en el salario, no los negamos. Pero Nicolás Maduro mantuvo un Estado. ¿Cómo hizo? No sé. De verdad no sé. Con 50.000 millones a 700. Por eso mi Vladimir Villegas me decía qué puntos les doy, le di 19. Por siempre se escapa, para no decir 20, porque soy un alumno, soy un profesor complaciente. Me decía Vladimir hace par de años, 3 años. No, porque pasar de administrar 50.000 millones de dólares a 700 y mantener las escuelas con todos los problemas, los hospitales con todos los problemas, los trabajadores y las empresas con todos los problemas funcionando, las instituciones funcionando, hizo magia, como nosotros aquí acabamos de aparecer el café y el agua en la mesa. Con magia, o sea, y con política, con claridad en el liderazgo, en el camino, con administración. Y la crisis nos ha enseñado que tenemos que ser mejores administradores de los recursos que nos entran. Y el único que sabe eso es Nicolás Maduro.
No lo sabe más nadie. En este momento del país, más nadie. Nicolás Maduro viene con experiencia de administrar un país, lo viene haciendo bien, los números hablan por sí solos, la inflación va decreciendo, hemos crecido económicamente, tenemos un plan y ahora venimos con un programa de leyes que le traemos desde China al presidente Nicolás Maduro para que el 29 de julio, cuando el CNE anuncie la victoria, en el nombre de Dios, amén, toco madera, en el nombre de Dios le encomiendo la victoria a Nicolás Maduro. El 28 de julio, el 29, ya con el presidente reelecto, de una vez empecemos a hacer los ajustes para el nuevo plan de gobierno, el nuevo periodo presidencial del 2025 al año 2030. Justamente en un año electoral, el trabajo nunca se detiene, pero en un año electoral quizás el trabajo sea mucho más, como se duerme más, se duerme menos, se trabaja más, se relaciona más con algunos políticos, quizás por el asunto electoral. ¿Quiénes son esos políticos que quizás acompañan al diputado Nicolás Maduro Guerra en medio de este camino, este transitar electoral? Porque imagino que el presidente está trabajando por su reelección, pero todos los que le acompañan tienen también su responsabilidad y su camino y bueno, sí, la manera de ir regando ese camino para la elección y para convencer al pueblo venezolano. Sí, bueno, este es un liderazgo colectivo. Lo hemos demostrado. Aquí hay un jefe, Nicolás Maduro, pero aquí hay un liderazgo por lo menos de 6. Diosdado Cabello como primer vicepresidente del partido, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, y Cilia Flores, que no es que es solo la primera combatiente. Cilia Flores fue vicepresidenta del partido 4 años, del PSUV. Cilia Flores fue la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, del Congreso de Venezuela, en el año 2006 al 2010. O sea, Cilia tiene su nombre propio, su trayectoria. Entonces aquí hay un liderazgo colectivo encabezado por Nicolás Maduro. Ese es el alto mando político. Hay un buró en el partido, un buró pues, de liderazgo, donde está el de formación, donde está el compañero Héctor, donde está los diputados a la Asamblea Nacional, Pedro Infante. Y hay un liderazgo en las gobernaciones, todos los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas. Es un liderazgo colectivo que se construye. El lunes teníamos una reunión convocada por el presidente. Los principales alcaldes del país, de la revolución, todos los gobernadores y gobernadoras, los ministros, el gabinete completo, los jefes de fracción y de comisión de la Asamblea Nacional, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico. Es un liderazgo colectivo, no es un solo hombre, no es una sola mujer. Nosotros somos un grupo, un equipo, y nos sentimos como familia. Lo hemos hablado muchas veces, en público y en privado. Yo me encontraba, por ejemplo, y me adelanto otra vez a China, en Chandón, al ministro Castro Sotelo, el gobernador de Anzoátegui de Amazonas, de Anzoátegui de Monagas, y nos abrazamos, comimos, echamos cuentos, como si nos hubiéramos visto aquí en Maturín, como si nos hubiéramos visto aquí en la Florida. Y me encontré a Terán en Chenché, nos dimos un abrazo, somos familia. Yo creo que eso es lo que no entiende la oposición. Y lo que no entienden que tenemos una familiaridad, un proyecto que nos guía. Comandante Chávez nos arropó, Maduro nos guía y el liderazgo colectivo. Hay amigos en la oposición, diputado, pero a veces vemos el debate en la pantalla y así como usted lo ha dicho, el presidente de la República en un acto protocolar es el presidente de la República y no en ese momento necesariamente su papá. A veces también en el debate, en la misma Asamblea Nacional, puede haber un debate que enfrenta a las partes en ideas, en comentarios, pero hay amigos dentro de la oposición, y bueno, y se los puede mencionar, sería ideal además. Mira. Y mejor si son de los que siempre nos dan noticias. Sí hay, hay unos que te puedo nombrar y otros que no. Ajá. Tengo amigos en la oposición más radical. Sí los tengo. Okay. Tengo amigos en la oposición más radical. Hemos hablado con ellos. Hemos compartido. Amistad. Más que ideas, amistad. Coincidimos en muchas cosas, en otras no. Y en este viaje, fíjate, yo no lo conocía. Al diputado Correa, que él es por Cojedes, tiene años militando en COPEI y luego Acción Democrática. Es un señor mayor que yo no tenía relación con él sino hasta la Asamblea Nacional. Incorporamos un diputado de oposición para que China viera que aquí hay un parlamento plural, no fue por amiguismo. Y mira, coincidimos en muchas cosas. Y hablamos de la familia, bueno, tiempo para compartir, 20 horas de viaje, 12 días de gira, hay que hablar, si no nos volvemos locos.
Y creo que hay muchas personas en ese parlamento también que hemos coincidido en que necesitamos un país junto, un país de consenso. No el país que quiere incendiar María Corina Machado. No el país que ella quiere personificar, porque esa es una minoría minúscula. No desestimo y no desprecio. Esa gente está obnubilada por el odio que ellos mismos han sembrado. Yo les invito, el país del odio no es el país del futuro. El país del futuro es el país del amor, es el país del crecimiento, es el país donde todos contribuimos a hacer una Venezuela mejor, una Venezuela más grande, una Venezuela bonita. Usted mencionaba que tiene amigos en la oposición radical. Si todavía quiere mencionarme alguno, me lo puede mencionar, pero... No. Pero... Porque ellos han satanizado la amistad con nosotros. A mí no me desprestigia tenerlos de amigos. Yo no los desprestigio a ellos, pero Exacto. Lamentablemente es que debemos la tener polarización ha hecho, en algún momento se sabrá. Nosotros hemos hecho planes de hacer algunas cosas juntos, pero... Y en medio de esa amistad hay una forma de que se llegue a una reconciliación del discurso y a trabajar por Venezuela. ¿Lo ve usted? Con la oposición radical. Yo no diría reconciliación del discurso, porque a mí no me molesta el debate. Uh-huh. La confrontación de ideas genera síntesis, y la síntesis genera revolución. Decía Hegel, decía Marx. La confrontación de ideas, cuando tú chocas dos ideas, generas una síntesis constructiva. Entonces yo creo que el discurso puede ser encendido en el marco del respeto, en el marco de la tolerancia, en el marco de saber que el otro piensa diferente a ti, que tú tienes que respetar que esa persona piensa diferente a ti, que yo pienso diferente a él o a ella. Pero nos une el país, Bernardo, nos une Venezuela. Venezuela está ávida de seguir creciendo. Nosotros estamos creciendo, estamos unidos. ¿Falta gente por unir? Sí falta, siempre falta. Sí falta, se me fue el oriental. Sí falta, Bernardo. Falta gente por unir, falta gente porque entienda. Pero yo creo que la mayoría del venezolano está unido con Dios, con su familia y con la construcción de un país. Diputado, le agradezco mucho habernos acompañado en este podcast. Para despedir el tema álgido de la política, también pues cerrar como quizás iniciamos, con algo más fresco. Vamos a pasar la temporada electoral, va a seguir el trabajo político. Bueno, usted ya me decía que tiene tiempo para cualquier cosa, para compartir con las hijas, para compartir con la familia. De Venezuela, ¿qué le gusta hacer? Imagínese que tiene 5 días libres. ¿A dónde viajaría? Me dijo que no había ido a Boconó. ¿No, sí? ¿Ah, sí? Me dijo que sí había ido. Claro, yo he ido. Bueno, lo invitamos otra vez a Boconó también, pero ¿a dónde le gustaría ir? Imagínese 5 días de vacaciones en este momento. ¿A qué parte de Venezuela le gustaría ir? ¿Y cómo le gustaría ir? Depende. Con mis hijas yo me he lanzado a recorrer el país por tierra, con lo que hizo mi papá conmigo. Yo me las he llevado al Zulia varias veces. Hemos ido a Mérida, fuimos al teleférico, hemos ido a las playas, a Tucaca, a La Guaira, en la Sabana. Nos gusta mucho la costa de La Guaira, la conozco muy bien. Higuerote. Me las llevé a Puerto Ordaz y fuimos a la llovizna. Quiero llevarlas a la selva, quiero ir a Amazonas. Amamos mucho el país, yo amo mucho el país. Yo conozco todos los estados de Venezuela y conozco Venezuela profunda, los 23 estados los conozco muy bien. Y quiero que ellas los conozcan para que amen su país profundamente. Y bueno, si tengo 5 días libres, dormir por lo menos 2. Okay, muy bien, gracias, diputado. Gracias, Bernardo, muy bien, gracias. ¿Ah? Y tenemos, claro, vamos a traer al presidente. Bueno, traigámoslo en campaña. Convéncelo. Aprobado. Aprobado. Gracias.